Era el día de la Anunciación de la Virgen, el 25 de marzo, y había una misa solemne en la catedral, y ese día, bueno, me preparé, estaba ya tarde para salir a la misa. La noche anterior nos habíamos confesado, y al salir de la casa, la joven que me ayuda me preguntó algo de cómo tenía que cocinar alguna cosa. Yo le dije, haz lo que quieras, yo estoy tarde, no tengo tiempo. Y salí, estaba ya tarde, estaba nerviosa. Al ir camino a la catedral, un bus se me atraviesa y yo casi choco. Dije cualquier cosa, cualquier maldición. Y bueno, llegué a la misa cuando estaba ya todo el mundo en la iglesia, y llegué a las carreras, y en ese momento, cuando yo entraba, la Virgen me dijo, pon atención. Me habló la Virgen y me dijo, pon atención, porque hoy es día de aprendizaje, es día de enseñanza. Y todo lo que tú veas y vivas hoy, vas a ir a contarlo al mundo. Y entonces, bueno, al entrar yo quedé un poco sobrecogida por escuchar los coros que estaban cantando ya en la misa, iniciando ya el señor arzobispo la procesión con todos los sacerdotes que iban a concelebrar con él. Y me llamó la atención la música y traté de ver dónde estaba el coro, pero el coro que había no daba para todas esas voces. Y bueno, me quedé así sorprendida. Entonces entró Monseñor y la Virgen dijo, empezó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Monseñor, a celebrar la misa, y entonces empezó con el acto penitencial. Y la Virgen dijo, pide perdón en este momento al Señor por todas tus culpas, tus faltas, tus pecados, los pecados de omisión, por todo lo que debas arrepentirte, arrepiéntete de corazón. Y yo pensé, dije, wow, yo me he confesado anoche, no creo tener pecados. Y la Virgen dijo, yo te voy a recordar algunas cosas. Cuando tú venías para aquí, la muchacha que te ayuda te fue a pedir ayuda de lo que debía hacer y tú le contestaste en mala forma. Y fue una falta de caridad, una impaciencia tuya. Y es una falta que ofende a Dios. Cuando venías para aquí, venías nerviosa, se te atravesó un bus y tú perdiste la paciencia y los estribos y dijiste cualquier cosa a ese pobre hombre. Y eso está mal. Luego llegas en el último momento, cuando ya va a empezar la misa. Ustedes deberían llegar antes y prepararse para ese momento tan sagrado, pedir al Espíritu Santo que deje afuera, que penetre en ustedes y que ustedes puedan dejar afuera todo pensamiento, toda distracción, todo lo que pueda, sacarlos de esa concentración y de ese espíritu que necesitan para vivir al Señor, para vivir lo que están viviendo, la Santa Misa. El milagro de los milagros, dijo la Virgen. Y yo pensé y dije, bueno, no me digas más nada porque ya es suficiente. Ya veía que ya había cometido 3 faltas. Y le dije, no me digas más nada, Madre, no me digas más nada. Y pedí perdón al Señor no solo por ese día, sino por las muchas veces que yo he ido a la misa tarde, de mala gana, cuando yo estaba en mi vida de mundo, digamos, o no estaba conversa, en camino de conversión, pues trataba de llegar tarde a la misa, después de que el sacerdote había hecho la homilía, y mal, como muchos católicos viven hoy la Santa Misa, sin darme cuenta, sin saber, obviamente, todo lo que me estaba perdiendo. Y yo pienso que desde ahí ya esa misa no tiene valor porque uno no tiene la preparación suficiente como para pedir perdón de todo corazón, para arrepentirse de lo que haya podido pecar desde el momento en que se confesó.
Y fue celebrando el sacerdote la misa, y luego vino la liturgia de la paz, no, vino el Gloria, porque era después del acto de arrepentimiento, vino el Gloria, porque era un día muy especial. Y cuando empezamos a cantar el Gloria, yo de pronto cerré los ojos y me vi en otro lugar, ante un trono donde habían 3 asientos juntos que formaban uno solo, pero que yo no podía ver a las personas ni nada, sino que tenía mucha luz el trono. Y pensé, estoy ante la presencia del Señor, de Dios. Y empezó el canto y la oración: por tu inmensa bondad, te alabamos, te bendecimos. Fue un canto tan hermoso. Te damos gracias, Señor, Rey celestial. Y todo mi ser se sobrecogía porque me daba cuenta de la dignidad que es el dirigirse en un gloria al Señor. Y nosotros lo hacemos tan mal, y invocar a la Santísima Trinidad, a Jesús. Jesús, ten misericordia de nosotros. O sea, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y fue el mejor gloria que he podido cantar en mi vida y escuchar en mi vida. Después vino la parte de la liturgia de la palabra y dijo la Virgen: atiende bien ahora. Todo lo que escuches tiene que penetrar en tu interior, porque la palabra de Dios viene pero nunca vuelve sin dar fruto. Y ustedes tienen que hacer que esa palabra de Dios que van a escuchar ahora penetre en ustedes para poder dar fruto mañana. Entonces, escucha bien, con atención. Y empezaron las lecturas, luego vino el Evangelio, luego vino la prédica del sacerdote, o sea, la homilía de Monseñor. Y yo me quedé maravillada de que de pronto mi mente y mi corazón estaban abiertos a esa palabra. De pronto, tal vez por primera vez, mi corazón quería absorber todo eso para guardarlo dentro de mí y que pueda dar fruto. Y también nuevamente pedí perdón a Dios por las veces en que he llegado después de que se diga, de que se proclame el Evangelio, después de que el sacerdote dé la homilía o cuando estaba terminando la homilía, por todo lo que me he perdido en mi vida, por todo lo que la humanidad se pierde, por no entender lo que es la Santa Misa y lo que es la palabra de Dios. Entonces entendí que la misa es tan completa, porque no solamente es la parte eucarística, está Dios vivo ahí, sino está en su palabra. En muchas sectas, en muchos lugares, tienen la palabra de Dios y la proclaman muy bonita y dicen maravillas y hacen unas homilías y unas prédicas magníficas, pero no tienen a Jesús en la Eucaristía. Entonces, el único lugar completo donde nosotros podemos tener a Jesús es en la Eucaristía. Y aquello estaba siendo nuevo y sacudiéndome. Después de la homilía del sacerdote vino el momento más bonito tal vez en la misa, porque fue el momento del ofertorio. Y en ese momento del ofertorio, la Virgen me dijo: observa. Y yo vi que detrás, del lado de cada persona, como que salía otra persona, se paraba, como si se desdoblara la persona así. Y se paraba otra persona, pero eran unos seres bellos, jóvenes, o sea, rostros radiantes, todos vestidos con una túnica blanca, muy brillante, con un cíngulo, una cintura, y tenían la cara, el rostro era muy bello, porque eran rostros como de mujer, como de jóvenes hermosos, y la complexión de su cuerpo, sus hombros, sus manos, los pies, la altura, el pecho eran de hombre. Entonces no eran mujeres, no eran hombres. Y empezaron a deslizarse hasta el centro para ir acercándose al altar. Pero no caminaban, sino como que resbalaban,
no tocaba el pie, el suelo, sino se deslizaban así. La Virgen dijo, son los ángeles de la guarda de todas las personas que están aquí. En el momento del ofertorio, ellos se acercan al altar de Dios para traer las ofrendas de la gente. Y vi aquello y era tan hermoso, decía la Virgen, esos que vienen primero, que eran unos ángeles que se los notaba muy contentos, tenían entre las manos como una patena, un plato dorado, que brillaba mucho encima, como si fueran muchas piedras preciosas, algo que brillaba. Y dijo la Virgen, son los ángeles de la guarda que están llevando las ofrendas a Dios, y ellos tienen muchas cosas que ofrecer. Es la gente que está consciente de estar presente en la Santa Misa y que tiene mucho que ofrecerle al Señor, que le ofrecen su persona, le ofrecen su trabajo, sus dolores, sus alegrías, sus tristezas, las peticiones por la otra gente, por el mundo. Pidan, pidan mucho, dijo la Virgen. Luego siguieron otros ángeles, otras personas, que tenían la cara triste, llevaban esto en sus manos, pero no tenía nada. Aquella patena no tenía nada, no brillaba. Y estaban medio tristes y dijo la Virgen, son los ángeles de la guarda, de la gente, de las personas que están aquí, pero que han venido por obligación, o sea, que no están participando, que no tienen que ofrecer. Viven toda la misa, pero la viven sin ver qué momento hay que hacer qué. No tienen conocimiento de todo esto. Tienen que pedir mucho, es el momento de ofrecer y de pedir al Señor. Luego, posteriormente, siguieron otros ángeles que venían, no tenían nada en la mano, estaban con los brazos estirados, muy tristes, con la cabeza agachada, y se acercaban hacia el altar. Todos iban llegando hacia el altar, y los ángeles que tenían algo que ofrendar lo ponían ahí delante del altar y ellos desaparecían. Y había muchas cosas que brillaban debajo del altar, pero los otros no. Llegaban hasta ahí y desaparecían, llegaban y desaparecían. Wow, yo me quedé asombrada, maravillada de ver esto. Y dijo la Virgen, es el momento de pedir. Pidan por sus intenciones, pidan por sus vecinos, por sus familias, por la paz del mundo, por la juventud, por los ancianos, por los moribundos. Pidan sobre todo por la Iglesia, por el Santo Padre, por todas las almas consagradas. Pero es el momento de ofrecer. Ofrézcanse ustedes para que Dios haga su perfecta voluntad en ustedes. Ofrézcanse ustedes como almas que quieren satisfacer al Padre. Y entendí cuán importante es ese momento, porque dijo la Virgen, este es el momento de ofrecer. Entonces, ofrézcanlo unido al amor del Padre. Y yo entonces, desde entonces, hago una oración y digo, Señor, te ofrezco esto, lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, lo poco que puedo darte. Todo lo pongo en tus manos, todo lo pongo en tu altar, unido al infinito amor que tú me tienes. Porque el amor de Dios es infinito, no hay más mérito para nosotros. Y unido a la pasión redentora de Jesús, a su pasión y su muerte en la cruz. Y sé que eso va como ofrenda agradable al Señor, porque es lo único que podemos ofrecerle. Dijo la Virgen, ustedes no tienen nada que ofrecer, sino el mismo amor del Padre y la pasión de Jesús. Pero ofrézcanse ustedes. Y también pedí perdón por las veces que he pasado este momento sin darme cuenta y sin entender. Es que no entendemos qué es lo que está haciendo propiamente el sacerdote. Si algo nos dice el catecismo, si algo nos enseña la Iglesia en la preparación para Primera Comunión, pero no nos metemos nosotros en ese misterio, no tratamos de ver qué es lo que quiere enseñarnos la Iglesia. Vino la preparación para la consagración y en ese momento, cuando todos empezamos a cantar, Santo, Santo, Santo es el Señor, de pronto desapareció la pared que estaba detrás de los celebrantes de Monseñor, todo el altar mayor, todo desapareció,
Se veía una luz solamente que brillaba, que era donde estaba el sagrario, una luz fuerte. Y del lado izquierdo de Monseñor, del lado derecho de Monseñor, para atrás, todo estaba lleno de unas personas. Eran todos los santos que estaban ahí, todos con túnicas de distintos colores. Había muchas túnicas blancas, pero habían todas en color bajito. Túnicas en color pastel, muy bajo, colores muy bajos, pero todos parecían tener la misma edad, con los rostros muy brillantes. Y del lado izquierdo del Monseñor, hacia atrás, en ángulo, millones de ángeles, muchísimos ángeles, altos, chicos, querubines, chiquitos, grandes, muchos ángeles. En ese momento, cuando cantábamos el Santo, 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 todos se postraron en el suelo, todos se pusieron de rodillas, y todos los ángeles tumbados así en el suelo. Y entonces, en ese momento, yo recién pude ver a la Virgen. La Virgen María estaba un paso detrás, un poquito atrás de Monseñor, de los sacerdotes. Y la vi, estaba hermosa ella, pero atenta, mirando así, o sea, hay gente que le llama nube, yo le llamo como unas telas, como si fuera agua, una cosa muy, muy suave, muy sutil, blanca. Ella estaba arrodillada a esta altura más o menos del suelo, con las manos juntas, atenta a lo que estaba haciendo Monseñor. Y ella dijo: nunca estoy más presente que en la Santa Misa. Siempre me van a encontrar en la Santa Misa. Dijo la Virgen: ustedes van a los santuarios, a los lugares de apariciones, y no está mal, está bien, porque encuentran muchas gracias en los lugares donde yo me aparezco. Pero en el lugar donde siempre me van a encontrar y por más tiempo dura mi aparición, es aquí en la Santa Misa. Es donde más estoy, y al pie de los tabernáculos de Jesús. Ahí me van a encontrar, siempre en adoración. Entonces, en ese momento el sacerdote iba preparándose para las palabras de la consagración. Todo estaba oscuro, solamente el altar estaba brillante. Y cuando Monseñor empezó a pronunciar las palabras para la consagración, vi que él iba creciendo y cambiando. No podía verle la cara porque la cara tenía mucha luz, ya no le veía la cara, pero el cuerpo entero de él cambió. Y cuando él tomó la hostia para elevarla, vi las llagas de Jesús cerradas, en las marcas de sus llagas, en las manos de Monseñor, que cubrían prácticamente las manos de Monseñor. O sea, era Monseñor, pero no era Monseñor, era Jesús. Ahí yo me di cuenta de que él mismo estaba celebrando la misa, él mismo estaba colocándose ahí en lugar del sacerdote. Y empezó la elevación, y esa hostia empezó a crecer, 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 crecer. Y él estaba parado celebrando, pero él estaba en la hostia, estaba su cara, su rostro mirando a todos, o sea, mirando toda la asamblea. Y aquello fue, y esa hostia, pero era inmensa de grande, una cosa así, que todo el mundo podía haber visto el rostro de Jesús, pero él estaba mirándonos desde allá. Luego bajó el sacerdote y yo caí postrada en el suelo, igual que todos, así, porque no podía entender lo que estaba viviendo, era demasiado para mí, era demasiado fuerte, yo estaba en otro lugar. Luego empezó Monseñor las palabras de la consagración de la sangre del Señor, y en ese momento empezaron rayos, relámpagos, fuerte como para una tormenta, y vi a Jesús de encima. Estaba Monseñor, pero encima de Monseñor estaba Jesús, desde aquí, en la cruz. Pero esa cruz estaban sujetando unas manos, sujetaban las manos clavadas de Jesús. Él estaba muy golpeado, todo el rostro, todo deshecho, lleno de sangre. Y la sangre corría, corría, y Monseñor estaba agarrando el cáliz.
Yo pensaba, wow, se va a derramar toda la sangre del Señor encima del mantel, porque salía mucha sangre del costado de Jesús. Yo decía, se va a manchar todo, pero no cayó una gota, todo ahí en el cáliz. Y de la cruz se desprendió una lucecita, no era una palomita, era como una luciérnaga, algo de luz, como un pajarito de luz, que dio vueltas todita la asamblea y vino y se posó en el hombro izquierdo de Monseñor. Ahí se puso la lucecita. Y yo entendí y dije, es la Santísima Trinidad que está presente en la Eucaristía. El Padre con el sufrimiento sujetando al Hijo y el Espíritu Santo ahí presente. Entonces dijo la Virgen, atiende bien, porque es el momento en que toda la asamblea se traslada al Calvario. En la Santa Misa todos nosotros estamos presentes en el momento de la muerte de Jesús. Ahí viviendo ese misterio, ese milagro, sin saber que estamos ahí. No es que eso se traslade a la misa, sino que la asamblea entera se traslada a ese momento de la muerte de Jesús. Y todos estamos allá. Fue algo impactante, muy, muy fuerte, muy hermoso. Y luego terminó Monseñor las palabras de la consagración y bajó y yo quedé wow, como si uno de esos rayos me hubiera caído encima, ¿no? Muy impactada, muy impresionada. La Virgen dijo, atiende bien, todo esto tienes que ir a contarlo, todo esto tienes que decirlo a la gente, para que la gente sepa el misterio que se vive. Ustedes no pueden verlo, pero Jesús sí los ve. Entonces vivan ese momento. Pasó la consagración y entonces vino el momento de la paz, de que todos tienen que darse la paz, de que hay que rezar el Padre Nuestro. Y el Señor dijo, un momento, antes de rezar el Padre Nuestro y antes de dar la paz a tus hermanos, ahí recién habló el Señor. Dijo, tengan cuidado con lo que hacen, porque ustedes condicionan, quieren condicionar el perdón de Dios. Ustedes no saben perdonar. Ustedes guardan rencores. Ustedes dicen, perdono, pero no olvido. Y están queriendo decir, perdónanos así como nosotros perdonamos, no más. No me perdones más, solo como yo soy capaz de perdonar. Tengan cuidado, limpien su corazón antes de rezar el Padre Nuestro. Recen conscientes de lo que están diciendo. Es la oración más fuerte de exorcismo, dijo el Señor. El Padre Nuestro es la oración más fuerte de exorcismo. Porque ustedes están pidiéndole al Padre que los libre de todo mal. Y en ese pan que piden ustedes está el pan material con todo lo que necesitan. Ropa, vestido, el pago de la casa, sus deudas, todo absolutamente. Ese es el pan material. Pero también están pidiendo que no nos falte el pan espiritual. Entonces ustedes cuando rezan eso, deben pensar en que pedir que no falte el pan espiritual de la Eucaristía para ustedes. Y cuando ustedes piden que se los libre de todo mal, es de todos los males y de todos los malos. Yo siempre añado, cuando termina el Padre Nuestro, líbranos de todo mal, y yo dentro mío digo, y de todos los malos. Los de afuera que pueden hacernos daño y sobre todo los de adentro, los males que pueden atacar nuestro espíritu, nuestra alma. Y luego vino el momento de la paz. Dijo Jesús, antes de dar la paz a tu hermano, trae a ti, a todas las personas que te han hecho daño, a todas las personas que tú has hecho daño a lo largo de tu vida. Y pídeles, o sea, pide a Dios que les conceda la paz y deséales dentro de ti, yo te perdono, te deseo la paz de Dios. Si esa persona merece, bienvenida a la paz. Si esa persona no merece esa paz vuelve a tu corazón. Pero tú tienes que tener tu corazón en paz con todos los que te han hecho daño.
Y desde entonces es el momento en que yo perdono. Entonces me di cuenta cuán importante es tener paz en el corazón para poder ese momento desear la paz al que está a tu lado y recibir el abrazo de paz, porque ese es el momento en que Jesús te abraza, y yo lo vi así. De inmediato, en medio de las personas, cuando se iban a dar el abrazo de la paz o la mano, en medio de las personas, una luz, Jesús, 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 pero no en todos, no en todas las personas, sino en medio de algunas personas, Jesús, y la luz lo envolvía, y la luz lo envolvía. Entonces veía que ese momento es el momento en que Jesús nos abraza para darnos la paz. O sea, el abrazo no es, o el deseo de paz no es con la persona que está a tu lado, sino con Dios mismo. Es Él el que te abraza para darte su paz. Y ese momento hay que tener el corazón muy limpio, capaz de perdonar. Después de la paz vino el momento en que nos preparamos ya para la comunión. Y bueno, todos empezaron a salir, iba a salir yo, y el Señor, cuando me paré, me dijo, espera un momento, quiero que observes esto. Primero fue el sacerdote que comulgó. Comulgó el monseñor y comulgaron los sacerdotes, y el Señor dijo, es el momento en que ustedes tienen que pedir por los sacerdotes. Cuando ellos están comulgando, ustedes pidan por ellos. Y la Virgen empezó a hablar y dijo, tú repite, Jesús, Señor, dale tu paz, dale tu amor, ayúdalo, sánalo, acompáñalo, porque el sacerdote líbralo de todo mal, porque ellos necesitan la oración del pueblo. Y nosotros los laicos, a excepciones, no rezamos por el sacerdote. Y dijo, nunca te fijes si el sacerdote es bueno o es malo cuando está celebrando la misa. Porque si él es malo o si está en pecado, él va a tener que rendirme cuentas a mí. Pero ustedes no tienen por qué juzgarlos, porque soy yo el que está celebrando la misa. Ellos celebran en persona mía la misa. Ustedes deben orar. Si el sacerdote está mal, oren para que esté bien. Si el sacerdote está equivocado o es un furibundo de mal genio, recen para que se amanse, para que el Espíritu Santo actúe en él. Pero ustedes no tienen por qué juzgar. Pidan por los sacerdotes. Sí, entendí que efectivamente, por lo menos en mi caso, muy pocas veces yo había rezado por ellos, menos en este momento. Es el momento de encomendarlos. Me preparé para salir para la comunión y ahí me hizo parar el Señor y me dijo, espera hoy, observa. En ese momento, una de las señoras que no pudo confesarse la noche anterior, ella se había confesado en la mañana antes de la misa. Entonces fue saliendo ella para ponerse en fila, y en el momento en que el sacerdote le iba a dar la comunión en la boca, de pronto una luz la atravesó a ella y salió atrás por la espalda, atravesó a esta señora de adelante a atrás y se fue bordeando alrededor de ella luz, 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 luz en todo, toda ella bordeada de luz. Jesús dijo, así es como yo me complazco en abrazar a un alma que está limpia. Ella acaba de confesarse y está pura, está limpia. Es así como tienen que venir a la comunión. ¡Wow! Otro descubrir cuán importante es el estar por lo menos a tiempo en la misa o antes de que empiece la misa para poder vivir y hacer el acto penitencial y pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados veniales. El acto penitencial borra todos los pecados veniales. Entonces nosotros estamos más preparados para el momento de recibir a Jesús. Y fue algo muy hermoso. Fui, recibí la comunión, volví a mi asiento y en aquel momento yo estaba empezando a rezar, a encontrarme, a querer concentrarme en mi comunión. Y Jesús dijo, escucha.
Y de pronto la señora que estaba delante mío empezó a rezar, pero yo escuchaba, ella no estaba rezando en voz alta, pero el Señor me permitía escuchar la oración de ella. Y ella decía: Señor, ayúdame porque ya es fin de mes, no tengo dinero, tengo que pagar los colegios de los chicos, tengo que pagar la renta, no tengo para pagar el coche, y ayúdame porque mi marido toma mucho y es muy borracho y quiero que de una vez deje de tomar, y por favor ayúdame porque la vecina que me molesta tanto que se mude de una vez de casa, y así, pedir. Y el Señor, y de pronto el monseñor dijo: oremos. Y Jesús dijo: ya ves, ni una sola vez me ha dicho que me ama. Ni una sola vez ha agradecido el yo haber bajado a ella para subirla, el haber descendido yo de mi divinidad para levantarla en su humanidad hacia mí y poder hacernos uno solo. Ni una sola vez. Solo ha pedido, pero no me ha dicho nada. Y yo soy el mendigo del amor. Yo mendigo amor de ustedes. Yo necesito que ustedes me digan que me aman. Necesito del amor de ustedes. Quiero hacerme uno con ustedes, pero quiero que me amen. Yo no quiero que ustedes obedezcan ni vivan por el terror ni por el temor. Yo quiero que sea por amor. Y aquello me conmovió muchísimo, muchísimo. Cuando iba a dar la bendición el monseñor, la Virgen dijo, nuevamente habló la Virgen y dijo: está atenta, porque esta puede ser la última bendición que tengan en su vida de manos de un sacerdote. Ustedes no saben si al salir de aquí, pues puede pasar un accidente, pueden morir, y tal vez esta es la última bendición, y ustedes hacen cualquier cosa y no son capaces de recibir la bendición como se debe. Y tienen que pensar que el sacerdote está dándoles la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces recíbanla con dignidad. Y fue otra cosa impactante, porque también mucha gente, y algunas veces también tal vez lo he debido hacer yo, que hemos salido de la misa a la carrera sin recibir la bendición, sin la preparación. ¿Y cuántas cosas nos perdemos por todo eso? Cuando yo ya iba a salir, el Señor me dijo: no te vayas, quédate un momento más. Porque no deben salir a la carrera de la misa. Es el momento en que yo necesito que me escuchen y ustedes necesitan escucharme. Yo quiero conversar con ustedes. Dijo el Señor: ustedes tienen preparado todo. Preparan cuándo van a salir de vacaciones, cuándo van a viajar, qué van a hacer el fin de semana, dónde van a ir a visitar a los amigos, a los abuelos, en fin. ¿Cuándo es el día que programan y dicen: una vez al mes, hoy es el día que vamos a ir a visitar a Jesús, todos en familia? Y venir a mi presencia, contarme sus cosas. Yo lo sé todo, pero necesito que ustedes me hagan parte de su vida. Y ustedes necesitan para ustedes que yo sea el centro de su vida. Luego dijo el Señor: ustedes en sus casas tienen un cuarto para cada cosa. Un cuarto para comer, otro cuarto para cocinar, otro cuarto para dormir. ¿Cuál es el lugar mío en su casa? A veces tienen un altar por ahí o tienen un crucifijo todo empolvado, una imagen toda empolvada. Pero ese es mi altar en su hogar. ¿Por qué no se reúnen por lo menos una vez al día junto a ese altar para agradecer y para pedir bendiciones? Una vez al día deben reunirse todos. Es importante para ustedes y yo me siento que soy el centro de sus vidas. Pero no me ignoren, porque ustedes están haciendo daño. Fue un día de muchas emociones, de mucha enseñanza. A veces tengo miedo no ser fiel en todo,
lo que he vivido y muchas veces sí me salto muchas cosas, pero hay algo que yo quiero contarles ahora y añadir de una otra experiencia que yo viví en la Santa Misa, del momento del ofertorio. Una vez estando en Estados Unidos en una misa, vi y no me pude fijar bien un ángel que yo me imagino que era mi ángel, pero lo vi de espaldas caminar y acercarse hacia el sacerdote y traía una bandeja, una charola, y encima había un corazón, pero un corazón feo, todo deformado, golpeado, en unos lugares oscuro, en otros claro. Era un corazón feo, no era una imagen bonita. Y cuando llevaba donde el sacerdote y yo iba diciendo la oración, Señor, te ofrezco todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo. Te ofrezco mi corazón, mi vida, mis pensamientos, mi familia, todo unido al infinito amor que me tienes. De pronto fue arreglándose ese corazón, todo unido a la pasión redentora de Cristo, y ese corazón se puso hermoso, y así era como tenía que ofrecerlo. Y el Señor me dijo, ustedes no tienen ningún mérito, ustedes por sí mismos no tienen mérito, entonces adquieran mis méritos y los méritos del amor de mi Padre para poder presentarlos a Dios. Esa es mi experiencia de la misa. Nunca más la misa volvió a ser la misma. Nunca más para mí. A través de 1 año y medio me ha ido mostrando en distintas ocasiones lo que era, lo que significaba para el hombre la adoración del Santísimo y lo que significaba para Jesús el que nosotros vayamos a visitarlo y adorarlo. Todo comenzó con una noche cuando el Señor me pidió que fuera, me invitó a que yo fuera a la capillita. Cuando yo estaba llegando a la capilla de adoración, a la iglesia, vi que había mucha luz en el lugar, en la capilla del Santísimo. Me fui acercando allá y había mucha luz. Y me pareció raro que en un lugar tan pequeño pusieran tanta luz cuando mejor se hacía la adoración con una luz media. Pero al ir acercándome al lugar, había música, era música de distintos coros, como niños, grandes, mujeres, hombres. Y como que me sobresaltó el corazón porque yo había oído en otra oportunidad esa misma música, ese mismo coro. Cuando fui acercándome, las voces se iban apagando y la capilla se iba haciendo un poco más con menos luz, con menos intensidad de luz. Cuando entré allá, pues estaba normal la capilla, era una capilla normal. Me arrodillé y enseguida el Señor me dijo que me sentara, que observara. Había un hombre de mediana edad, de unos 50 años. Él estaba arrodillado delante del Santísimo, delante de la custodia. Y Jesús en ese momento desapareció la custodia y vi a Jesús que se acercó al hombre y lo abrazó y le dio un beso aquí, en la mejilla. Jesús. Pero el hombre parecía no notar nada y me quedé mirando, supe que iba a ser otro día de enseñanza de parte del Señor. El hombre estaba rezando, él rezaba, y Jesús, sentado delante de él en un trono muy hermoso, lo escuchaba atentamente. Como que él escuchaba lo que el hombre estaba diciéndole. Y Jesús hacía así, miraba al cielo como intercediendo por el hombre, diciéndole al Padre, seguramente escúchalo. Luego Jesús lo bendijo y desapareció la visión.
Y yo en ese momento me puse a pensar qué grande es el saber que Él está esperándonos y escuchándonos. Él está allí para escucharnos, para recibir nuestras oraciones. Y Él intercedió ante Dios para que escuche las oraciones del Padre y las oraciones de aquel hombre que estaba. Un momento después o un día después en otra adoración, en ese momento el Señor me dijo que mirara yo hacia la capilla grande, y en la capilla grande había un momento de adoración de otro día, era una visión que me mostraba el Señor, y había mucha gente que pasaba delante del Santísimo, mascando chicle, con caramelos en la boca, conversando, agarrándose de las manos, mujeres con escotes muy grandes, con la falda corta, vestidos inadecuadamente para estar en la presencia de Dios. Y yo vi la tristeza en la cara de Jesús, por la falta de respeto ante la dignidad de Dios. Y yo me acuerdo que en ese momento sentí lástima, sentí pena por ser parte de todo esto y por la tristeza de Jesús. Pero sentí pena, sentí furia también. Yo estaba molesta porque veía cómo a veces los hombres y las mujeres nos arreglamos para ir a un encuentro con un dignatario de Estado, para ir a un encuentro con un personaje, para ir a una fiesta muy bien vestidos, adecuadamente vestidos. Pero no nos vestimos adecuadamente las mujeres para ir al templo. No todas, estoy hablando más bien de algunas mujeres, indecentemente vestidas, algunas con un pantalón corto, con short, otras con unos pantalones apretados, escotes. Y siempre pienso lo mismo, que la mujer se respeta a sí misma por la forma en que está vestida. No necesita estar vestida lujosamente, pero sí dignamente para ir a la casa de Dios. Ir vestida inadecuadamente a la casa de Dios es faltar al respeto a Dios, faltar al respeto al sacerdote que está ahí y faltarse al respeto a sí misma. Es una falta de respeto y no la entendemos. Inclusive ese día habían muchachas jóvenes, mujeres jóvenes, que estaban mejor vestidas que mujeres más grandes de 40, 45 años. Sus hijas iban mejor vestidas que ellas. Luego en otro lugar de la capilla, de la iglesia grande, habían parejitas de enamorados, y el Santísimo expuesto ahí, el Señor expuesto, sin ningún respeto. Y pedí perdón al Señor porque me daba vergüenza. Decía yo, si realmente nosotros estuviésemos conscientes de la presencia de Dios ahí. En una otra oportunidad, cuando yo estaba ahí en presencia del Señor en adoración, vi como una persona que se acercaba para ir a adoración del Santísimo iba custodiada por 4 ángeles, eran 3 ángeles vestidos como de plateado, uno a cada lado y otro atrás. Y delante iba un ángel con mucha luz dorada. Y yo no sé quiénes eran los 3 ángeles que eran compañía, pero sé que el ángel que estaba con luz dorada era el ángel de la guarda. Jesús dijo, cuando ustedes vienen aquí a visitarme, los ángeles los invitan, ellos los custodian, porque en el momento que nosotros vamos a ir a adoración, a mucha gente le ocurre que hay problemas, el demonio está dando vueltas para evitar que nosotros vayamos a adorar al Santísimo Sacramento. Y nos pone problemas, un problema en la casa, otro en la calle, cosas para impedir que nosotros lleguemos allá, por todas las gracias que recibimos. Las veces que yo he entrado a esa capilla del Santísimo, la luz que se desprendía de la custodia
irradiaba así en todo el lugar, bañando a toda la gente. La gracia de Dios derramándose. Y en una otra oportunidad se me permitió ver cómo de capilla en capilla estaban dos iglesias cerca la una de la otra, y cuando van saliendo como aros, van saliendo las luces, de allá la gracia del Señor se va derramando y se van juntando de una capilla a otra, van entrelazándose, y toda esa área está protegida y toda esa área está cubierta por la gracia de Dios, por la luz que irradia la presencia del Santísimo Sacramento. Y el lugar donde yo vivo, en Mérida, Yucatán, tiene la gracia de que hay muchas capillas de adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Tal vez por eso es el lugar más protegido en México, tal vez. El lugar donde menos violencia y donde menos cosas feas se ven. Y debe ser seguramente porque hay muchas capillas de adoración del Santísimo. En una oportunidad el Señor me pidió como a las 3, 4 de la mañana desperté yo, y con una visión muy fuerte me senté en la cama y pude ver cómo gente que entraba, pero eran como sombras oscuras, gente mala, que entraban a la capilla, rompían el sagrario, sacaban las hostias de ahí, se las llevaban y hacían barbaridades con las hostias, barbaridades. Ni quiero mencionar, no quisiera, porque por no dar idea a los satánicos de todas las barbaridades que hacen. Pero fue un dolor tan grande para mí. Yo me acuerdo que esa noche empecé a llorar a sollozos, pidiéndole a Jesús que así como Él tiene el poder de hacerse presente en el sacramento de la Eucaristía, pues que Él salga de allá para que no permita que hagan tantas barbaridades con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Le pedía, Señor, sal de esas hostias, no permitas que hagan eso. Yo me puse a llorar mucho, pero al momento yo sabía que junto conmigo habían otras voces que estaban llorando igual. Éramos muchas personas las que llorábamos, y sobre todo había un sollozo muy delgado, que yo supe inmediatamente por una gracia de Dios que era la Virgen Santísima quien lloraba junto conmigo, y hasta los sollozos del Señor, de Jesús. O sea, un dolor tremendo, tremendo de ver todo eso que estaba pasando. Yo esa noche lloré mucho, me vestí, me fui a hacer la visita al Santísimo Sacramento para reparar aquello, y me puse a pensar la culpa laica, sentí la culpa de los laicos, de nosotros, la Iglesia, pero el pueblo laico. Porque si verdaderamente todos los católicos creyésemos firmemente que Jesús está vivo en la Eucaristía, nosotros los laicos deberíamos estar haciendo guardia en todas las iglesias para evitar que estos malditos pues hagan todo lo que hacen con el cuerpo sacrosanto de Jesús. Pero como que se nos borra todo, tenemos flojera, no tenemos ganas de ir a hacer adoración un día, una hora al día, no voy a decir diariamente. Si una parroquia se organiza, lo menos que tiene son 30, 40 personas que van a hacer la adoración al Santísimo. ¿Cuánto le toca a una persona por semana o por mes? Una hora tal vez. Y no podemos ir a adorar al Santísimo y nos perdemos todas las gracias que hay en la adoración del Santísimo. Una noche pude ver yo, cuando entré, eran 3 tronos juntos. Era un solo trono grande, un lugar majestuoso, pero con 3 tronos juntos. Tenía muchas piedras preciosas de colores. Era como
como si el trono aquel tuviera luz propia, pero de distintos colores. Y ahí vi a Jesús, 3 personas, Jesús, con la cara de Jesús, los 3 completamente iguales. Eran 3 distintos, pero eran iguales los 3. Uno estaba vestido de blanco, otro estaba vestido de dorado y el otro estaba vestido de rojo. Y entonces supe que el que estaba vestido de blanco era el Padre. Era la forma, el Padre no tiene cara, porque es espíritu. El Espíritu Santo tampoco. Pero al ser 3 personas, Jesús lo que quería era mostrarme que eran 3 personas iguales y un mismo Dios. Entonces, ¿qué sucede? Uno estaba vestido de blanco, que yo vi que podía ser el Padre. El otro estaba vestido de dorado, todo dorado, con una corona muy hermosa encima, que era Jesús. Y el otro estaba vestido de rojo, el Espíritu Santo. Y fue una visión de un momento y me sentí sobrecogida ahí, me postré en el suelo y dije, qué grande es Dios para querer mostrar a una criatura miserable como yo, a una pobre criatura, mostrarle aquello tan grande para que yo pudiera sacudir al pueblo de Dios. Y decirle que cuando nosotros vamos a hacer adoración, no solamente estamos adorando a Jesús, que ya es mucho, porque Él es Dios, sino la Santísima Trinidad, porque donde está el uno están los 3, que no pueden separarse. En un momento vi parada al lado del trono a la Santísima Virgen María, hermosa, hermosa, con una corona muy bella, muy digna, muy reina, muy señora. A su lado había un señor que estaba con un rostro muy bondadoso, muy dulce, muy protegedor. Y inmediatamente yo supe que era la Virgen Santísima y San José. Detrás del trono habían muchos hombres, muchas personas. Yo no he llegado a contar los cuantos. Yo supongo después, es una apreciación mía, que pudieron ser los primeros apóstoles y los profetas del Señor. Pero delante del trono había un altar. Al mismo tiempo estaba la custodia y habían 2 ángeles de rodillas a los 2 lados. Yo allí entendí que el Señor muestra a los ángeles, nos muestra a los ángeles, nos habla de los ángeles y nosotros anhelamos ver los ángeles porque son parte del cielo. Pero no nos damos cuenta que cuando estamos en adoración es el cielo mismo el que está allí en adoración. Porque igual que en la Santa Misa he visto a un lado todos los santos y bienaventurados, miles de personas que están en el cielo y al otro lado millones de ángeles. Cuando uno está en adoración está el cielo entero delante de nosotros. Es el cielo que está ahí y nosotros buscamos placeres en cualquier parte. Buscamos aventuras de ir a buscar a Dios, muchas veces cantando en alguna secta, muchas veces escuchando una prédica bonita en otra secta. Y yo no dudo que hay gente que está inspirada por Dios, pero si nosotros queremos vivir ese momento, ese precielo, ese anticipo del cielo que tenemos, con la presencia de Dios, pues ahí lo tenemos en adoración. Él está ahí esperando por nosotros. Y nosotros organizamos todo nuestro tiempo, pero no tenemos una hora para ir a visitar a Jesús. A Él
le encanta que nosotros vayamos a visitarlo. Jesús está esperándonos allá. Pero a quien le hace bien ir a visitar a Jesús es a nosotros. Nosotros necesitamos visitarlo. Necesitamos tener las gracias que se reciben de esa presencia fuerte de Dios. Y en el único lugar donde lo vamos a encontrar verdaderamente es ahí, en la Sagrada Hostia, en la Eucaristía. Ahí es donde está Él esperándonos. Un día vi a un amigo nuestro que estaba rezando ahí frente al Santísimo Sacramento. Él había estado en la tarde ahí. Y de pronto veo en visión, estoy mirándolo al hombre, pero veo un auto corriendo a toda velocidad, un coche, que choca contra una roca, contra una piedra grande, y luego el poste, y el auto se destroza. Y veo un personaje que abre la puerta del auto, y me doy cuenta que es un ángel. Él está vestido con una túnica blanca, y él abre la puerta del auto, y el muchacho que estaba ahí dentro del auto sale medio mareado, medio así. Y entonces se acerca la gente a verlo, a ayudarlo, en fin. Pero él no tenía absolutamente ningún rasguño. Nada, él no tenía nada. No estaba herido, estaba perfectamente bien, lo único el golpe que había recibido. Pero el papá estaba rezando ante el Santísimo Sacramento horas antes. Entonces pude entender la gracia de Dios, de que el Padre está rezando por ellos ahí. Uno va a rezar frente al Santísimo y tiene la protección para toda su familia. Si a ese muchacho no le pasó nada malo, seguramente fue porque el papá estuvo encomendando y rezando por ellos frente al Santísimo ese día. Luego la gracia entre parroquia y parroquia, la protección para toda la comunidad. Dijo un día el Señor, el primer día que yo fui a hacer adoración, esa noche primera que fui a hacer adoración, dijo el Señor, pidan por el sacerdote que ha hecho posible este momento, que ha consagrado esta hostia para que pueda haber este encuentro entre ustedes y yo. Pidan por él. Pidan por el sacerdote que ha abierto las puertas de la parroquia para que pueda ser posible la adoración perpetua, la adoración. Pidan por las personas que han ayudado a construir ese lugar para la adoración, porque muchos de ellos sí lo han hecho por amor a mí y sí lo han hecho conscientemente, pero muchos de ellos lo han hecho por amor a ellos mismos, porque nunca vienen a visitarme. Han hecho la capilla, pero ahí se acabó. Entonces lo han hecho por ellos. Pidan por esa gente, para que esa gente se convierta también, verdaderamente, ¿no? Pidan por aquellos que me cierran las puertas, porque hay gente que no quiere abrirse a la adoración eucarística. Y es una pena porque es como si Jesús estuviera abriéndonos una puerta para entrar a verlo. Y nosotros le decimos, sabes que no tengo tiempo, no puedo ahora. Y cerramos la puerta. O alguna vez ha ocurrido, Dios quiera que nunca más, algún sacerdote que se le ha pedido tener la adoración perpetua en la parroquia y ha dicho, no tengo tiempo para eso. Igual, está cerrando la puerta de encuentro entre los hombres y Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a adoración del Santísimo, estamos acompañados no solamente por todo esto, sino es mucho más allá. Estamos acompañados por los coros de ángeles que hay en el cielo. Yo tuve una experiencia una vez, no podía ir a la adoración del Santísimo, y en la casa me puse desde la casa a adorar al Señor.
cuando estoy enferma o cuando no puedo hacerlo o estoy en cama. Y así le enseño también a mucha gente. Desde el lugar donde yo estoy, empiezo a adorar al Señor. Traigo a mi memoria tal sagrario, tal capilla, tal iglesia, y me ubico ahí con el corazón a los pies del tabernáculo y empiezo a hacer adoración y alabar al Señor. Y una de esas veces que yo estaba haciendo adoración y que estaba alabando al Señor, de pronto empecé a escuchar muchas voces de alabanza y decía: bendito sea Dios, alabado sea Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor, alabado sea su santo nombre. Pero eran muchas voces que iban haciendo una, no tal vez melodía, sino más bien una oración continua, perpetua, continua. Y yo entendí en ese momento que todos los coros de los ángeles y los bienaventurados nos acompañan a hacer la alabanza y la adoración al Señor. Si nosotros, no muchas veces, no tenemos necesidad de decirlo en voz alta, sino dentro de nosotros empezamos a alabar a Dios, alabarlo y a bendecirlo y a darle gracias, van acompañándonos todos esos espíritus bienaventurados y todo se hace un solo coro para alabar a Dios. Pero no solo eso, sino toda la creación se une toda la naturaleza para alabar a Dios junto con nosotros. Tal vez me es un poco difícil el explicar esto, pero son momentos en que los árboles, las plantas, los animales, todo entra, porque el Señor le ha dado poder al hombre, sobre todo los animales y todas las plantas y sobre todo el universo, o sea, toda la tierra. Nos ha dado poder el Señor. Y si nosotros, con ese poder que nos ha dado Dios, pedimos y decimos: plantas y árboles y peces y aves, alaben al Señor y bendigan al Señor, pues en obediencia están alabando al Señor. Lo hacen, verdaderamente lo hacen. Nosotros tenemos la autoridad para decir que lo hagan y se unen en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Habíamos tenido una misa y en la misa, después de la comunión, me quedé rezando, pidiéndole al Señor, y de pronto tengo una visión, todo desaparece delante mío y veo un campo muy hermoso, muy lindo, con un lago, árboles, muy bello todo. Pero había un lugar en medio de todo este campo que era muy feo, terreno pantanoso, sucio, lleno de espinas, malo, ¿no? Y veo una ovejita que estaba por ahí, metida en medio, toda herida, sangrando, lloraba, le chorreaban las lágrimas, temblando, que lloraba mucho y no podía salir. Y cuanto más quería salir, más se enredaba en todo. Veo una mujer que se va acercando con los brazos tendidos para la ovejita y me doy cuenta, la veo de atrás y puedo reconocer que es la Virgen María. Está vestida como ella suele estar. Veo que ella se acerca, estira las manos a la ovejita trata de salir pero se enreda más y no sabe si va a escapar de ella o si se va a acercar a ella y se lastima mucho más. Y en eso veo que la mujer mira hacia allá, hacia el horizonte, como buscando algo, porque no podía sacar a esta criatura. Y veo luego acercarse un hombre muy guapo, muy hermoso, fuerte, con la piel bronceada, con las manos remangadas y con un báculo, y veo que es Jesús, reconozco que es Jesús. Se acerca a él y la mujer desaparece. Entonces veo a él que mira a la ovejita y entra decidido para rescatar. Y las espinas iban creciendo, iban arañando las piernas,
y la túnica de Jesús. Y él agarra el bastón, con el bastón iba golpeando las espinas, pero las espinas volvían a crecer. Y él se acerca a la ovejita, la toma la oveja, la agarra así en sus brazos, y la ovejita lloraba mucho y sangraba. Y Jesús empieza a besar a la ovejita. En cada lugar donde tenía una herida la ovejita, Jesús la besaba y le caían las lágrimas a Jesús. Lloraba junto con la ovejita. Donde caía una lágrima de Jesús, o donde él ponía la boca para besar a la ovejita, se cerraba la herida, se sanaba, y va sanando y la va acariciando, y se va sanando la ovejita, y él sale de ahí, de ese lugar, con la oveja. Al poco momento, al rato después, veo que la ovejita está sentada, así, sentada sobre sus patitas, apoyada, mirando a Jesús. Jesús sentado en una piedra, en una roca grande, y él está hablándole a la ovejita. Y la ovejita, muy atenta, lo escucha y lo escucha y lo escucha. Parece complacida escuchándolo, y Jesús también complacido hablándole. De pronto oigo otro balido, ve, ve, otra ovejita sufriente, dolida. Jesús se para, va para ir a sacarla, pero esta ovejita corre por delante de Jesús, y va acompañándolo a Jesús, va por delante, y se mete, sin esperar dirección, se mete allá, y va y empieza a jalar a la otra ovejita hacia Jesús. Jesús entra nuevamente, toma la otra ovejita y vuelve en lo mismo. Pero esta ovejita feliz corría así buscando uno y otro. Y entonces en ese momento Jesús me dijo, ya tienes el tema para hablar, esa ovejita eres tú. Esa fue mi conversión, ese fue mi camino. Y es el camino de muchos. Jesús dijo, en un mensaje nos dijo, yo me he quedado en una fracción del pan porque no quería que aquellos a quienes tanto amo quedaran huérfanos. Al morir Jesús, al irse al cielo, no quería que nosotros nos quedáramos huérfanos. Y Él decidió quedarse en esa pequeña cárcel de amor, porque es la cárcel pequeña de amor. Es un lugar donde Él está prisionero del amor, en ese pedazo de pan. ¿Por qué el pan? Porque es el alimento básico de todos. Es el pan nuestro de cada día. Es lo más pobre, lo más humilde que hay. Ahí quiere estar Él, ahí quiso estar Él para quedarse con nosotros. ¿Para qué? Para ser alimento. Y nosotros no nos damos cuenta de que no solamente es el pan y no solamente es que tenemos que ir a comulgar, sino que nadie puede tener la fortaleza y el alimento como aquel que come ese pan. Sin ese pan y sin la fe en ese pan, en la presencia de Dios en ese pan, nosotros no podemos combatir al demonio, no podemos combatir al mundo que es nuestro enemigo, no podemos combatir a la carne nuestra que es nuestra enemiga. Nosotros necesitamos de esa fortaleza, necesitamos esa comunión con Dios. Jesús está vivo allá, por eso es que las hostias sangran. Ese es el motivo, Él está mostrándonos que está vivo en ese pedazo de hostia. Por eso son los milagros eucarísticos, porque el Señor ya no sabe cómo llamarnos a sus altares y cómo mostrarnos que Él está vivo ahí. Pero no es tanto lo que Él puede necesitar que nosotros nos alimentemos de Él, como nosotros necesitamos alimentarnos de Él. Nadie puede subsistir y puede resistir todos los embates y todas las cosas que hay en este mundo si no se alimenta con el pan de vida.
No podemos, nuestra naturaleza es débil. Si el político quiere ser un hombre correcto y quiere gobernar su nación como debe hacerlo, tiene que alimentarse con ese pan de vida y tiene que vivir y conocer a Dios en su palabra y en su presencia real en la Eucaristía. Si el comerciante o el hombre de negocios, el hombre de mundo, de cargos importantes, quiere tener una responsabilidad y vivir justamente, ser un hombre justo, tiene que alimentarse con ese pan de vida, tiene que alimentarse con la palabra de Dios y con su cuerpo. Si el militar quiere ser un hombre correcto dentro de su carrera, todos lo necesitamos, todos. La mujer, el ama de casa, los niños, los jóvenes. Nosotros tenemos que volver a esa dignidad de Dios en sus altares. A eso nos llama el Papa Benedicto XVI, a eso nos llamaba Juan Pablo II. Eso es lo que nos pide Dios. Dice Jesús que cuando nosotros vamos a hacer la adoración al Santísimo Sacramento, es como si estuviéramos tocándolo, como si estuviéramos abrazándolo, porque Él está abrazándonos y Él está tocándonos. Yo no sé si a todos les pasa, pero cuando yo voy a hacer adoración y estoy en la presencia de Él, siento que todo Él me está envolviendo, que me está abrazando, porque trato de vivir con mi espíritu todo eso que el Señor me ha mostrado. Pero quiero que todo el mundo lo viva, porque entonces sí, el mundo va a cambiar cuando nosotros aprendamos a doblar la rodilla ante Dios. Una vez el Señor dijo, nunca el hombre es más hombre, la Virgen, nunca el hombre es más hombre que cuando dobla la rodilla ante Dios. Nunca. Puede ser político, puede ser industrial, puede ser un militar, puede ser un hombre de mando, un hombre importante. Solamente es importante cuando sabe doblar la rodilla ante Dios. Lo demás no tiene valor.